La contribución que los jubilados y pensionados han dado para lo que hoy tenemos y lo que hoy somos, considero que medidas mínimas e inmediatas tendría que ser primero el que las pensiones alcancen por lo menos el salario mínimo. Yo sé que esto es totalmente insuficiente en estos momentos, pero este tendría que ser un primer paso. Un segundo paso sería que el jubilado tuviese un ingreso equivalente al que tenía su categoría de trabajo mientras él estuvo activo. Y este será el gran paso que se tenga que dar en materia de atención y reconocimiento a la contribución que los jubilados nos han dado. Representación efectiva, ejercicio real de la democracia, ejercicio real de los derechos en lo general de los indígenas, una revisión también de nuestras normas legales para incorporar nuevos derechos sociales, políticos, económicos de las comunidades indígenas, de los miembros de las comunidades indígenas, para que puedan tener efectiva representación junto a otros sectores de la sociedad. En fin, esta es quizá una de las grandes tareas que tendrá que realizar el país, no solo el gobierno, sino la sociedad en su conjunto, en estos años próximos. Tan confiables y tan inconfiables como son, las encuestas señalan que el principal tema de obsesión, la angustia fundamental de los ciudadanos y los en edad próxima a serlo, es la seguridad pública. El deterioro es notable, la presencia del narcotráfico en el país ha sido causa de crímenes ilimitados y de una descomposición del aparato judicial muy visible y ya muy reconocida por todos. Al respecto, ¿qué hacer? Mira, Carlos, está demostrado en estudios serios que la delincuencia crece en proporción directa al deterioro de los niveles de vida. Entonces, una forma de enfrentar los problemas de seguridad, de delincuencia, es empezar a mejorar condiciones de vida de los grandes sectores de la población. Ahora, esto no es suficiente, desde luego. Hay que dar una lucha a fondo contra la corrupción. La corrupción que se da en los cuerpos llamados de seguridad, que es lo único que efectivamente no brindan. Tiene que haber voluntad política por parte de la autoridad. Empezar a barrer de arriba para abajo. Por otra parte, es indispensable profesionalizar estos cuerpos, pagarles bien, capacitarlos bien, que utilicen métodos científicos, que utilicen métodos acordes a nuestras normas constitucionales. Entonces tenemos que desterrar la tortura, la coerción que va más allá de la legalidad. Si tenemos inseguridades, también porque se brinda impunidad, el gobierno protege finalmente, brindando impunidad a quien incurre en conductas delictivas, a quien roba, a quien atropella derechos, a quien viola principios, etcétera, etcétera. Hace falta, sin duda, moralizar procuración y administración de justicia, revisar quiénes son nuestros jueces, nuestros agentes del Ministerio Público, dar mayor intervención a la sociedad para supervisar la conducta de estos funcionarios. Es una de las luchas más importantes que tenemos que dar. ¿Cómo se integra un gobierno plural? Un gobierno plural, Carlos, el que nosotros estamos proponiendo se integre, será a partir de que tenga representación en el gobierno las distintas fuerzas que forman hoy el movimiento democrático. Esto es, no gente solo del PRD, sino de otras muchas organizaciones. Y esa pluralidad tendrá que expresarse también en otro plano. Gente que hoy se encuentra en las universidades, en la empresa, en las organizaciones no gubernamentales, en la propia actividad política. Esto es una pluralidad que yo diría se da en dos planos. Por una parte, en cuanto a la representatividad de fuerzas políticas, por otra parte, respecto a donde se ubica la gente en su actividad cotidiana. ¿Cuál es la idea básica respecto al Congreso del 97? Y la idea, Carlos, es poder revisar, por una parte, la Constitución, pero sobre todo poder incorporar nuevos derechos.
derechos de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de usuarios de servicios, de consumidores de productos, revisar cuáles son hoy los sectores estratégicos de nuestra economía, de nuestros servicios, que no son evidentemente los que quedaron plasmados en 17 y en las reformas posteriores, sino esos quizá y otros más. Quitar contradicciones, rescatar derechos que han sido suprimidos en las reformas últimas sobre todo. Recuerda que cambios que se hicieron, por ejemplo, en el artículo 16, dejan al Ministerio Público como juez y parte, es decir, hoy no hace falta mandamiento de juez para realizar una aprehensión, el derecho a la tierra para los campesinos, en fin, son derechos que tienen que rescatarse e incorporarse de nuevo a la ley fundamental, quitarle contradicciones, pero sobre todo llevar a una amplia discusión de la Constitución por la población. Se habla de la transición democrática y de hecho todo el mundo declara al insistir en esto que no hay democracia en México. Sobre esto no creo que haya discusión. Sin embargo, ¿cómo calificarías tú en este momento la situación de la democracia? Bueno, el gobierno tratando de presentar una imagen que no corresponde a la realidad. Las reformas que se han hecho, por ejemplo, las leyes electorales, han sido regresivas, han cerrado espacios de ejercicio democrático, han dado más controles al gobierno sobre los procesos electorales y sin embargo el gobierno los presenta todas estas reformas y cambios como grandes avances de la democracia. Veamos que no hemos tenido un solo proceso electoral en lo que va de esta administración que no haya sido cuestionado en más o en menos. El gobierno no ha querido salirse de la autoridad electoral. El secretario de Gobernación sigue siendo el presidente del Consejo del Instituto Electoral. Entonces ya tenemos ahora ciudadanos, pero sigue siendo el secretario de Gobernación, bueno, sin duda el personaje con más peso político en ese consejo. Y no quiere el gobierno dejar el control de las elecciones. No ha querido abrir la posibilidad de revisar de manera efectiva el padrón, en fin. No vemos que haya sino la presentación de una imagen que desde ningún punto de vista corresponde a la realidad. Una pregunta de un nativo del pesimismo a un gran activista del optimismo. ¿Cuáles son tus motivos actuales de confianza? La respuesta de la gente, Carlos. La gente está respondiendo y buscando un cambio. Quiere acabar con la corrupción, que haya seguridad, que haya empleo, que haya respeto al voto y a los derechos de todos. Entonces, la gente está participando muy activamente y la gente va finalmente a llevar a cabo los cambios. Nosotros estamos por un cambio justo, razonable, si no se trata de llevar a cabo transformaciones que nos lleven a situaciones de apuro, de enfrentamiento, sino al contrario, cambios que nos mejoren la operación de la economía, que nos permitan ejercitar cabalmente nuestros derechos, que nos permitan colaborar unos con otros para edificar una nación distinta, más justa, más próspera, donde podamos compartir beneficios. Muchas gracias.